La Tierra es un cementerio de secretos que acuna los ecos silenciosos de civilizaciones que desaparecieron antes de que se escribiera la primera palabra. Bajo las arenas cambiantes del Sahara y el sofocante dosel del Amazonas yacen maravillas monolíticas que desafían la lógica moderna. ¿Cómo alinearon nuestros antepasados enormes piedras con precisión celestial o cartografiaron las estrellas con rigor matemático mucho antes del telescopio? Desde los indescifrados escritos del Valle del Indo hasta las inquietantes sombras de Gobekli Tepe, la historia no es una línea recta, sino un laberinto de brillantez olvidada. Somos una especie con amnesia que camina sobre las ruinas de gigantes, buscando desesperadamente la llave de una puerta que no sabíamos que existía. Cada reliquia es un enigma. Cada tumba es un testimonio de una verdad enterrada por el tiempo. El pasado no está muerto, simplemente está esperando ser recordado. El monasterio de Súmela, suspendido entre la tierra y el cielo. Encaramado de manera casi imposible en la cara de un escarpado acantilado en el noreste de Turquía, el monasterio de Súmela parece menos un edificio y más una ilusión de piedra suspendida entre la tierra y el cielo. Desde el fondo del valle muy abajo, sus pálidas paredes se aferran a la oscura roca de las montañas pónticas a casi 1200 m sobre el nivel del mar. La niebla a menudo se desplaza por los acantilados, ocultando parcialmente la estructura, de manera que el monasterio parece emerger lentamente de la propia ladera de la montaña. Durante siglos, los viajeros que se acercaban al valle se han planteado la misma pregunta. ¿Cómo pudo construirse un complejo de edificios en un acantilado casi vertical donde incluso mantenerse de pie con seguridad resulta difícil? La respuesta, incluso hoy en día, sigue siendo solo parcialmente comprendida. Según la tradición bizantina, los orígenes del monasterio de Súmela se remontan al siglo IV, durante el reinado de Teodosio I. Se dice que dos monjes griegos, Bernabé y Sofronio, viajaron a estas remotas montañas después de tener una visión de la Virgen María. La historia cuenta que descubrieron un icono sagrado oculto dentro de una cueva natural en el acantilado, una imagen que se creía pintada por el propio apóstol Lucas. Interpretando este descubrimiento como una señal divina, los monjes establecieron una pequeña ermita alrededor de la cueva, transformando el remoto lugar en un centro de peregrinación. Si el icono existió verdaderamente, o si la cueva ya había sido usada como lugar sagrado mucho antes de la llegada de los monjes, sigue siendo incierto, pero la leyenda quedó rápidamente entretejida en la identidad del monasterio. Con el tiempo, la ermita aislada se expandió hasta convertirse en un gran complejo monástico. Durante la era del Imperio de Trebisonda, en los siglos XIII y XIV, los gobernantes de la región patrocinaron importantes adiciones al yacimiento. Lo que comenzó como un simple santuario en una cueva se transformó gradualmente en un conjunto disperso de edificios tallados en el propio acantilado y adosados a él. Capillas, habitaciones para los monjes, cocinas, bibliotecas, almacenes y una gran iglesia central aparecieron a lo largo de la pared rocosa. Sin embargo, el mayor misterio no reside en la historia religiosa del monasterio, sino en la extraordinaria ingeniería que hizo posible su existencia. Construir cualquier edificio en terreno empinado es difícil, pero Súmela fue erigido en una pared de roca casi vertical que se precipita cientos de metros hacia un desfiladero cubierto de bosque. Los ingenieros modernos que estudian el yacimiento se han preguntado con frecuencia cómo lograron los constructores antiguos transportar pesados materiales de construcción a un lugar tan inaccesible. Bloques de piedra, vigas de madera, cal, pigmentos y materiales para techos tuvieron que ser arrastrados por estrechos caminos de montaña mucho antes del desarrollo de grúas modernas o equipos mecanizados. Las etapas finales de la construcción habrían requerido que los trabajadores operaran en precarios andamios adosados directamente a la cara del acantilado, ensamblando muros que se proyectaban hacia afuera en el aire vacío. Incluso hoy en día, la idea de construir un complejo de varios pisos en tal posición desafiaría los estándares modernos de seguridad. Otro aspecto notable del monasterio de Súmela es la manera en que su arquitectura se fusiona con la propia montaña. En lugar de simplemente adosar edificios a la roca, muchas cámaras fueron talladas directamente en el acantilado. Las cuevas naturales fueron ampliadas y moldeadas en habitaciones, mientras que las paredes exteriores fueron construidas hacia afuera para cerrarlas. Esta técnica híbrida de excavación y mampostería creó estructuras que parecen crecer orgánicamente de la piedra.
En algunas secciones, la montaña forma la pared trasera, el suelo y el techo de habitaciones enteras, reduciendo drásticamente la cantidad de material de construcción necesario. Una arquitectura similar tallada en roca puede verse en lugares como Petra o los monasterios Cueva de Capadocia. Sin embargo, incluso entre estos ejemplos, Sumela se distingue porque combina la excavación con edificios externos suspendidos. El monasterio contenía además un sofisticado sistema para recoger y transportar agua a lo largo de la ladera de la montaña. Los canales tallados en la roca llevaban agua fresca desde manantiales en lo alto del bosque hasta depósitos dentro del complejo. Los restos de acueductos de piedra y tuberías de cerámica indican que los monjes diseñaron una red hidráulica cuidadosamente planificada que permitía a la comunidad sobrevivir en una ubicación de otro modo inhóspita. Diseñar tal sistema requería un conocimiento preciso de los gradientes y la presión del agua, particularmente cuando los canales tenían que adherirse a la irregular superficie de un acantilado. En el interior del monasterio, las paredes de la iglesia principal revelan otra capa de misterio. Vivos frescos bizantinos cubren techos y arcos, representando escenas de la vida de Cristo, la Virgen María y numerosos santos. Aunque muchas de las pinturas han sufrido daños con el tiempo, sus colores siguen siendo sorprendentemente vívidos a pesar de siglos de exposición a la humedad, el viento y las fluctuantes temperaturas de la montaña. Los pigmentos utilizados en estos frescos se obtuvieron de compuestos minerales mezclados con yeso húmedo, lo que permitió que los colores se unieran químicamente a la superficie de la pared a medida que se secaba. Esta técnica, conocida como fresco verdadero, fue ampliamente utilizada en el arte bizantino. Sin embargo, la durabilidad de las pinturas de Sumela es particularmente notable dadas las duras condiciones de la montaña. Las comparaciones con otros monasterios en acantilados del mundo antiguo y medieval revelan que Sumela pertenece a una tradición más amplia de arquitectura religiosa construida en entornos extremos. En Grecia, los monasterios de Meteora fueron construidos en lo alto de imponentes pilares de piedra durante el siglo XIV. Mientras que en Etiopía, las iglesias rupestres de Lalibela fueron talladas directamente en roca volcánica. Cada uno de estos yacimientos demuestra un deseo similar entre las comunidades monásticas de retirarse de las distracciones de la vida ordinaria y establecer espacios sagrados en paisajes remotos. Sin embargo, Sumela difiere de ellos en un aspecto crucial. En lugar de alzarse en lo alto de los acantilados o estar tallado hacia abajo en la tierra, se aferra horizontalmente a una pared vertical suspendida sobre un profundo valle. A lo largo de su larga historia, el monasterio sobrevivió a dramáticos cambios políticos. La región pasó del control bizantino al imperio de Trebisonda y más tarde al imperio otomano. A pesar de estos cambios de poder, el monasterio continuó funcionando como un activo centro religioso durante siglos. Los peregrinos viajaban por las montañas para visitar el santuario de la Virgen María, y los emperadores ocasionalmente concedían protección y apoyo financiero a la comunidad monástica. Su posición aislada puede haber desempeñado un papel en su preservación durante los tiempos de conflicto, ya que el monasterio era difícil de alcanzar y tenía poco valor estratégico para los ejércitos que se desplazaban por la región. Hoy, el monasterio de Sumela sigue siendo uno de los yacimientos religiosos más visualmente impresionantes del mundo. Gunung Kawi, los santuarios esculpidos en la roca de Bali. Oculto en un exuberante valle fluvial en las tierras altas de Bali, se alza uno de los monumentos antiguos más enigmáticos del sureste asiático. Tallados directamente en los imponentes acantilados de roca volcánica, los misteriosos santuarios de Gunung Kawi parecen menos templos convencionales y más como colosales sombras de piedra grabadas en el propio paisaje. Elevándose varios metros de altura y enmarcados por una densa jungla y aguas fluyentes, estos tallados monumentales han contemplado silenciosamente el río Paquerisán durante casi 1000 años. A pesar de siglos de estudio, muchos aspectos de su creación siguen siendo inciertos, y el yacimiento continúa planteando preguntas sobre las capacidades de ingeniería, las creencias espirituales y las ambiciones políticas del antiguo reino balinés que los construyó. La historia de Gunung Kawi comienza a principios del siglo XI, durante una época en que Bali estaba gobernada por poderosas dinastías hindúes estrechamente conectadas con las cortes reales de Java. Sin embargo, el redescubrimiento moderno del yacimiento ocurrió mucho más tarde.
A principios del siglo XX, administradores y arqueólogos coloniales holandeses que viajaban por la región de Tampaxiring comenzaron a documentar inusuales estructuras de piedra talladas en los acantilados sobre el río Pakerisán. Entre los primeros estudiosos en registrar formalmente el yacimiento estaba el arqueólogo holandés W.F. Stutterheim en la década de 1920, quien realizó algunos de los primeros estudios académicos de los monumentos antiguos de Bali. Los aldeanos locales conocían desde hacía tiempo los tallados, pero fue a través de estas primeras investigaciones arqueológicas que Gunung Kawi se introdujo al mundo académico más amplio. A medida que los investigadores descendían al empinado valle y examinaban los imponentes tallados, se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba simplemente de un complejo de templos. Era una forma arquitectónica raramente vista en ningún otro lugar del sureste asiático. La característica más llamativa de Gunung Kawi son sus 10 santuarios monumentales tallados en roca, conocidos localmente como candi. Cada santuario mide aproximadamente 7 m de altura y está tallado directamente en la cara vertical del acantilado. A diferencia de los templos construidos con bloques de piedra ensamblados, estas estructuras fueron creadas extrayendo enormes cantidades de roca del propio acantilado. Los santuarios están dispuestos en 2 grupos principales frente a frente a través del valle del río, con monumentos aislados adicionales tallados en las cercanías. Sus fachadas se asemejan a altas torres ceremoniales completas con techos escalonados y nichos decorativos. Sin embargo, detrás de cada monumento no hay ninguna cámara interior. No son edificios, sino monumentos escultóricos, fachadas monolíticas talladas de la roca viva. Este método de construcción plantea preguntas inmediatas. Crear tales estructuras habría requerido extraer toneladas de piedra volcánica usando solo herramientas básicas disponibles en el siglo XI. Los propios acantilados se elevan abruptamente desde el río, lo que significa que los trabajadores que tallaron los santuarios tuvieron que operar en precarios salientes mientras mantenían una simetría arquitectónica precisa. Los arqueólogos no han encontrado evidencias de grandes sistemas de andamiaje, y sin embargo, los tallados muestran una consistencia notable en proporción y diseño. La escala del trabajo requerido para transformar un acantilado intacto en un complejo sagrado monumental sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes del yacimiento. Igualmente misterioso es el propósito de estos masivos monumentos tallados en roca. La mayoría de los estudiosos creen que Gunung Kawi funcionó como un complejo memorial real asociado con el rey balinés Udayana y sus descendientes, particularmente el gobernante Anak Bungsu, quien gobernó Bali durante el siglo XI. Las inscripciones antiguas descubiertas en las cercanías se refieren a monumentos sagrados conectados con la familia real, lo que lleva a algunos historiadores a interpretar los santuarios como memoriales simbólicos que honran a reyes y reinas fallecidos. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada. A diferencia de las tumbas reales típicas, no se han encontrado cámaras funerarias dentro de los propios monumentos, y los santuarios parecen servir más como marcadores rituales que como tumbas reales. Otra posibilidad es que Gunung Kawi funcionara como un retiro sagrado para sacerdotes y ascetas. Dispersas por los acantilados circundantes, hay numerosas pequeñas cuevas talladas en la roca, muchas de las cuales parecen haber sido utilizadas como celdas de meditación. Estas cámaras apartadas dominan el valle del río y habrían proporcionado un entorno ideal para la contemplación espiritual. En la cosmología hindú balinesa, los ríos y los valles a menudo están asociados con la purificación y la presencia divina, lo que sugiere que el paisaje entero puede haber sido diseñado como un santuario ritual donde el propio entorno físico desempeñaba un papel en la práctica religiosa. La disposición de los monumentos añade otra capa de intriga. Los santuarios están divididos en grupos separados, 5 monumentos en un lado del valle, 4 en el lado opuesto y un santuario aislado en las cercanías. Algunos arqueólogos creen que esta disposición puede simbolizar miembros de un linaje real, posiblemente representando a un rey, sus reinas y parientes cercanos. Otros sugieren que la colocación refleja un simbolismo cosmológico relacionado con direcciones sagradas o conceptos hindúes de equilibrio divino. Sin inscripciones supervivientes que expliquen el diseño, el significado exacto de esta disposición sigue siendo especulativo.
Gunung también ocupa un paisaje que fue claramente diseñado con una sofisticación notable. El valle que rodea el yacimiento contiene un intrincado sistema de canales de irrigación antiguos que en su día sustentaron un extenso cultivo de arroz. Estos sistemas de irrigación formaban parte de la famosa red Subak de Bali, un sistema cooperativo de gestión del agua que combinaba la agricultura con el ritual religioso. La presencia de Gunung Kawi dentro de este paisaje sugiere que el yacimiento puede haber servido no solo como monumento real o religioso, sino también como centro espiritual vinculado al sustento agrícola de la región. Cuando se compara con otros monumentos antiguos tallados en roca de toda Asia, Gunung Kawi destaca tanto por su singularidad como por sus conexiones culturales. La arquitectura rupestre está famosamente asociada con yacimientos como los templos cueva budistas de Ellora en India o las monumentales fachadas de Petra en Jordania. Sin embargo, mientras que esos yacimientos contienen vastas cámaras interiores y elaborados programas escultóricos, los santuarios de Gunung Kawi son llamativamente minimalistas. Enfatizan la forma exterior en lugar del espacio interno, lo que sugiere un propósito arquitectónico simbólico más que funcional. En el sureste asiático, pocos monumentos comparten este estilo exacto, lo que convierte a Gunung Kawi en una de las expresiones más inusuales de la arquitectura rupestre en la región. A pesar de décadas de investigación arqueológica, muchas preguntas sobre Gunung Kawi siguen sin resolverse. ¿Cómo tallaron exactamente los constructores antiguos estructuras tan grandes y simétricas en escarpados acantilados usando tecnología limitada? ¿Por qué se crearon los santuarios como fachadas monumentales en lugar de como edificios de templos utilizables? ¿Y qué rituales precisos tuvieron lugar una vez en este apartado valle? Hoy, los visitantes que descienden la larga escalera de piedra hacia el valle del río Pakerisán describen a menudo una poderosa sensación de atemporalidad. La jungla se aprieta contra los acantilados. El sonido del agua resuena por el valle y los imponentes santuarios de piedra permanecen silenciosos contra la roca, como lo han hecho durante casi un milenio. Pantalica, la ciudad de los muertos en Sicilia. En lo alto de los profundos desfiladeros de caliza del sureste de Sicilia, yace uno de los paisajes más inquietantes del Mediterráneo antiguo. Talladas en los escarpados acantilados que se elevan sobre las sinuosas aguas del río Anapo, hay miles de pequeñas aberturas oscuras, dispersas por la cara de la roca como las celdas de una vasta colmena de piedra. Desde lejos parecen casi naturales, como si la erosión o los procesos geológicos las hubieran esculpido a lo largo de milenios. Y sin embargo, cada una de estas aberturas fue creada por manos humanas. Juntas forman la necrópolis de Pantalica, un inmenso cementerio prehistórico que contiene más de 5.000 tumbas talladas en roca que datan de hace más de 3.000 años. Silenciosas y abandonadas, estas cámaras representan uno de los complejos funerarios más grandes de la Edad de Bronce europea. Y sin embargo, el pueblo que las creó sigue siendo una de las civilizaciones menos comprendidas del mundo antiguo. La existencia de Pantalica era conocida por los pastores y agricultores locales desde hacía siglos, pero no fue hasta finales del siglo XIX que el yacimiento comenzó a atraer una atención científica seria. En 1895, el arqueólogo italiano Paolo Orsi, uno de los pioneros de la arqueología mediterránea moderna, emprendió la primera exploración sistemática de la región. Viajando por el escarpado terreno del sureste de Sicilia, Orsi encontró el extraño patrón de panal tallado en los acantilados que rodeaban el valle del Anapo. A primera vista, creyó haber descubierto solo un pequeño grupo de tumbas prehistóricas, pero a medida que continuó reconociendo el valle, se dio cuenta de la verdadera escala del yacimiento. Tumba tras tumba aparecía a lo largo de las paredes del cañón, extendiéndose durante kilómetros a lo largo de las crestas de caliza. Lo que había encontrado no era un cementerio, sino todo un paisaje transformado por la muerte, una monumental necrópolis diferente a todo lo documentado anteriormente en Sicilia. A través de una cuidadosa excavación y análisis de los ajuares funerarios, Orsi concluyó que el cementerio pertenecía a una civilización conocida hoy como los Sículos, un pueblo antiguo que habitó el este de Sicilia durante la Edad de Bronce tardía y la Edad de Hierro temprana. Las tumbas datan aproximadamente de los siglos XIII al VII Moa, c. un periodo de profundo cambio en el mundo mediterráneo.
Al mismo tiempo que los reinos micénicos de Grecia se derrumbaban y surgían nuevas culturas alrededor del mar, las comunidades en Sicilia estaban tallando miles de cámaras funerarias en los acantilados de Pantalica. Sin embargo, desde el principio, el yacimiento planteó más preguntas de las que respondía. Uno de los misterios más llamativos es simplemente la escala de la necrópolis en sí misma. Se han identificado más de 5.000 tumbas y muchos investigadores creen que el número original pudo haber sido aún mayor antes de que la erosión y los deslizamientos de tierra destruyeran partes de los acantilados. Si cada tumba albergaba múltiples enterramientos, el cementerio puede haber contenido los restos de decenas de miles de individuos. Tales cifras sugieren la presencia de una sociedad grande y compleja en la región. Y sin embargo, el asentamiento que sostenía esta enorme población sigue siendo sorprendentemente esquivo. Los restos arqueológicos de los yacimientos de habitación existen en la meseta sobre el valle, pero son mucho más pequeños y menos monumentales que el inmenso paisaje funerario de abajo. Igualmente desconcertante es la ubicación de las tumbas. Muchas están talladas en acantilados casi verticales muy por encima del fondo del valle. Incluso hoy en día, llegar a algunas de ellas requiere una difícil escalada por inestables caras de roca. ¿Cómo los antiguos trabajadores lograron tallar miles de cámaras en superficies tan inaccesibles sigue siendo un tema de debate? Los constructores solo poseían herramientas simples de bronce y piedra. Sin embargo, lograron dar forma a cámaras funerarias redondeadas y lisas dentro de la dura caliza. Algunos estudiosos creen que pudieron haberse usado andamios de madera o sistemas de cuerdas para alcanzar los acantilados más altos, pero no ha sobrevivido ninguna evidencia física de tales estructuras. El resultado es un esfuerzo de construcción que parece casi inimaginable cuando se contempla desde el fondo del valle. El diseño de las propias tumbas añade otra capa al misterio. La mayoría consisten en pequeñas cámaras ovaladas o rectangulares cortadas directamente en la roca, originalmente selladas por losas de piedra o muros de escombros. Sus interiores son modestos, a veces apenas lo suficientemente grandes para un solo cuerpo. Sin embargo, a pesar de su sencillez, las tumbas muestran una consistencia notable en forma y tamaño. A través de miles de ejemplos, el mismo patrón arquitectónico básico se repite una y otra vez, lo que sugiere una tradición funeraria altamente estandarizada, gobernada por creencias compartidas sobre la muerte y el más allá. Desafortunadamente, como los sículos dejaron pocos registros escritos y casi ninguna inscripción en Pantalica, el significado espiritual que hay detrás de estas prácticas sigue siendo en gran medida desconocido. Los artefactos recuperados de las tumbas ofrecen vistazos tentadores de la cultura que construyó la necrópolis. Armas de bronce, vasijas de cerámica, ornamentos y herramientas se han encontrado entre los enterramientos, lo que indica una sociedad con una artesanía sofisticada y conexiones comerciales por todo el Mediterráneo. Algunos objetos muestran una clara influencia de la Grecia micénica y otras regiones distantes, lo que insinúa que las comunidades de Pantalica no estaban aisladas, sino que formaban parte de una red más amplia de intercambio cultural. Otro aspecto intrigante de Pantalica es su entorno geográfico. La necrópolis ocupa una meseta rodeada por 3 lados de escarpados desfiladeros fluviales excavados por los ríos Anapo y Calcinara. Esta fortaleza natural habría sido extremadamente defendible, ofreciendo protección contra las fuerzas invasoras durante una época turbulenta de la historia mediterránea. Algunos arqueólogos creen que la meseta sobre la necrópolis sostuvo en su día un gran asentamiento fortificado que sirvió como centro político de la región. De ser correcta esta interpretación, Pantalica puede haber sido tanto una ciudad de los vivos como una monumental ciudad de los muertos, con sus acantilados transformados en un paisaje sagrado que conmemoraba a generaciones de habitantes. A pesar de más de un siglo de investigación arqueológica, grandes partes de Pantalica siguen sin explorar. La densa vegetación cubre gran parte de la meseta, y muchas tumbas yacen ocultas en rincones remotos de los valles. La erosión continúa remodelando los acantilados, revelando ocasionalmente nuevas cámaras o derrumbando las antiguas. Hoy, la necrópolis de Pantalica se alza como uno de los paisajes arqueológicos más extraordinarios de Europa. El viento se mueve por los profundos desfiladeros. Los pájaros vuelan en círculos sobre los acantilados.
y las oscuras aberturas de las tumbas miran silenciosamente a través del valle, como lo han hecho durante más de 3000 años. El templo Isaleswara, los pilares de la perfección. Entre las tranquilas ruinas del sur de India se alza un templo cuyos pilares de piedra parecen casi imposiblemente perfectos. Dentro de los sagrados salones del templo Isaleswara, docenas de oscuras columnas de piedra se elevan desde el suelo como espejos pulidos de otra era. A primera vista parecen elegantes pero ordinarias. Sin embargo, cuanto más tiempo se las estudia, más extrañas se vuelven. Sus superficies son impecablemente simétricas, sus curvas perfectamente equilibradas y su pulido tan suave que la luz se desliza por ellas como si estuvieran hechas no de piedra, sino de metal. Durante siglos, estos pilares han desafiado silenciosamente las suposiciones modernas sobre lo que los artesanos antiguos eran capaces de lograr. El propio templo fue construido en el siglo XII durante el apogeo del Imperio Hoysala, un poderoso reino que gobernó gran parte del sur de la India entre los siglos XI y XIV. Comisionado por el rey Vishnuvardhana y dedicado al dios hindú Shiva, la estructura fue diseñada tanto como lugar de culto como exhibición monumental de maestría artística. Los arquitectos Hoysala ya eran reconocidos por sus elaborados templos tallados en esteatita, pero lo que crearon en Halebidu llevó la artesanía en piedra a límites extraordinarios. Entre sus innumerables esculturas y paneles decorativos, los pilares del templo destacan como algunos de los elementos técnicamente más asombrosos jamás producidos en la arquitectura medieval. A diferencia de muchos monumentos antiguos que permanecieron ocultos durante siglos, el templo Hoysaleswara nunca se perdió verdaderamente. La ciudad de Halebidu sirvió en su día como capital imperial del reino Hoysala, y aunque las invasiones del siglo XIV dañaron partes del complejo del templo, la estructura permaneció visible para las comunidades locales. Sin embargo, el mundo más amplio comenzó a conocer su extraordinaria artesanía durante el siglo XIX, cuando los topógrafos y anticuarios británicos que viajaban por la India empezaron a documentar yacimientos antiguos. Entre los primeros estudiosos que estudiaron el templo en detalle estaba el arqueólogo británico James Fergusson, cuyos escritos sobre arquitectura india en la década de 1800 llamaron la atención sobre la notable precisión de la cantería Hoysala. El misterio más llamativo reside en su asombrosa perfección geométrica. Muchos de los pilares parecen haber sido moldeados usando un proceso similar al torneado mecánico, produciendo superficies cilíndricas lisas y anillos simétricos que se asemejan a los resultados de un torno moderno. Estos llamados pilares torneados tienen curvas perfectamente equilibradas y patrones concéntricos que se repiten con una consistencia notable. Para lograr tal simetría, la piedra normalmente necesitaría girar mientras que las herramientas la moldean gradualmente, un método común en el trabajo con metales, pero raramente asociado con la talla de piedra antigua. La pregunta que sigue intrigando a los historiadores es simple pero profunda. ¿Cómo podían los artesanos del siglo XII crear formas tan matemáticamente precisas usando solo herramientas manuales? La piedra utilizada en el templo proporciona parte de la respuesta, pero también profundiza el misterio. Los constructores Hoysala preferían un material conocido como esquisto clorítico, a menudo llamado esteatita. Cuando se extrae recientemente, es relativamente blando y fácil de tallar, lo que permite a los artistas producir esculturas extremadamente detalladas. Con el tiempo, sin embargo, la exposición al aire endurece la piedra, preservando su forma con una durabilidad sorprendente. Esta propiedad puede haber permitido a los artesanos refinar los pilares mientras la piedra todavía era trabajable, antes de que se endureciera permanentemente. Sin embargo, incluso con una piedra blanda, lograr el tipo de simetría impecable que se ve en los pilares Hoysala habría requerido una precisión extraordinaria. Cada columna muestra curvas suaves relieves y bandas geométricas dispuestas en perfecta alineación alrededor del eje central, como si la piedra hubiera sido moldeada por rotación controlada más que solo por cinceles. Otra característica que ha fascinado a los observadores durante generaciones es el extraordinario pulido de estos pilares. Muchas superficies parecen casi reflectantes, captando y dispersando la luz por todo el interior del templo. El acabado es tan suave que los visitantes a veces lo comparan con metal o vidrio pulido. Producir tal superficie en piedra que se endurece habría requerido horas, quizás días, de cuidadoso lijado y pulido usando abrasivos cada vez más finos.
Los artesanos antiguos pueden haber usado arena, aceites vegetales y polvos minerales para lograr este efecto. Sin embargo, el grado de perfección sugiere un nivel de paciencia y habilidad que raya en lo increíble. Incluso después de casi 900 años, los pilares mantienen todavía su luminoso brillo. A esto se suman los relatos de larga data que afirman que algunos pilares dentro de los templos Hoysala podían en su día girar ligeramente sobre sus bases. Los viajeros tempranos informaron ocasionalmente que ciertas columnas parecían capaces de girar cuando se empujaban. Si estos relatos reflejaban la realidad o eran simplemente interpretaciones erróneas, sigue siendo incierto. Los esfuerzos modernos de conservación han estabilizado las estructuras y la mayoría de los pilares están hoy firmemente fijados en su lugar. Aún así, la idea de que los arquitectos antiguos pudieran haber instalado masivas columnas de piedra con un equilibrio tan preciso que pudieran girar ha alimentado especulaciones durante décadas. Más allá de su perfección mecánica, los pilares también sirven como elaborados lienzos para la expresión artística. Alrededor de sus superficies, delicados tallados representan danzarines, deidades, criaturas míticas y complejos patrones florales. Las esculturas a menudo miden solo unos pocos milímetros de profundidad, y sin embargo sus detalles siguen siendo asombrosamente nítidos. Hebras individuales de joyería, pliegues de tela y expresiones en pequeños rostros emergen de la piedra con una claridad casi real. Estos tallados demuestran que los constructores no eran simplemente ingenieros, sino también maestros artistas capaces de combinar la precisión técnica con una narrativa imaginativa. Cuando se compara con otros monumentos de la misma era, los pilares del templo Hoysaleswara ocupan un lugar único en la historia de la arquitectura. Los templos medievales de toda la India ciertamente muestran una artesanía excepcional, particularmente en regiones como Khajuraho y Belur. Sin embargo, la simetría casi mecánica de los pilares Hoysala los distingue. En Europa durante el siglo XII, los constructores de catedrales estaban experimentando con arcos elevados y vidrieras de colores, pero sus columnas de piedra generalmente se moldeaban mediante técnicas de mampostería convencionales. Mientras tanto, en el sureste asiático, el Imperio Jemer construía los monumentales templos de Angkor, donde los bloques de arenisca se tallaban con una habilidad notable, pero rara vez exhibían la forma perfectamente cilíndrica que se ve en Halebidu. Este contraste sugiere que los artesanos Hoysala desarrollaron una tradición distintiva de trabajo en piedra que alcanzó un nivel inusual de refinamiento. A pesar de décadas de estudio, los pilares del templo Hoysaleswara siguen inspirando tanto admiración como curiosidad. Los arqueólogos generalmente atribuyen su creación a la habilidad excepcional de los artesanos Hoysala combinada con las propiedades únicas de la esteatita. Sin embargo, las técnicas precisas utilizadas para lograr formas tan simétricas siguen siendo en parte especulativas. No han sobrevivido manuales antiguos que describan el proceso, y las herramientas utilizadas por los constructores raramente se han encontrado. Como resultado, los pilares siguen siendo testigos silenciosos de una tradición artesanal cuyos métodos completos quizás nunca se comprendan del todo. Knap of Howard, la casa más antigua de Europa. En una isla azotada por el viento en el extremo norte de Escocia, donde el Atlántico Norte choca sin descanso contra los bajos acantilados y los campos cubiertos de hierba, yace uno de los vistazos más extraordinarios al pasado distante de la humanidad. Oculto durante miles de años bajo arena a la deriva en la pequeña isla de Papa Westray, en el archipiélago de Orcadas, se alza Knap of Howard, una estructura tan antigua que precede a las pirámides de Egipto, a las primeras ciudades de Mesopotamia e incluso a las primeras fases de Stonehenge. A primera vista, las ruinas parecen modestas. Dos pequeñas casas de piedra parcialmente incrustadas en la tierra. Sin embargo, bajo esta sencillez yace algo asombroso: la vivienda neolítica mejor conservada del norte de Europa y una de las casas de piedra supervivientes más antiguas de la Tierra. Hace más de 5.000 años, mucho antes de que el lenguaje escrito o las herramientas de metal se generalizaran, las personas aquí construyeron un hogar permanente tan duradero que sus paredes todavía se mantienen en pie hoy. La historia de cómo este notable yacimiento salió a la luz es casi tan fascinante como la propia estructura.
Durante siglos, las ruinas de Knapp of Howard permanecieron ocultas bajo capas de arena arrastrada por el viento a lo largo de la costa occidental de Papa Westray. Los agricultores locales sabían que ocasionalmente aparecían piedras extrañas en el suelo, pero no se comprendió su verdadero significado hasta principios del siglo XX. En la década de 1920, poderosas tormentas costeras arrancaron secciones de arena de la costa, exponiendo las cimas de los muros de piedra. Los arqueólogos pronto reconocieron que no eran formaciones naturales, sino los restos de un asentamiento antiguo. Las excavaciones formales comenzaron en 1929 bajo la dirección del arqueólogo William Trail, revelando un descubrimiento que transformaría la comprensión de la vida neolítica temprana en las Islas Británicas. A medida que se retiraba cuidadosamente la arena, surgieron dos casas de piedra interconectadas, casi completamente intactas, con sus paredes elevándose más de 1 metro de altura y sus características internas asombrosamente bien conservadas. Pronto quedó claro que el yacimiento databa de aproximadamente el 3500 al 3000 a.C., lo que lo convierte en una de las primeras casas de piedra permanentes conocidas en Europa. Lo que hace extraordinario a Knapp of Howard no es solo su antigüedad, sino la sorprendente sofisticación de su diseño. El asentamiento consiste en 2 casas rectangulares conectadas por un pasaje, ambas construidas con gruesas losas de arenisca cuidadosamente apiladas sin mortero. A pesar de la aparente sencillez de esta técnica, los muros siguen siendo notablemente estables incluso después de 5 milenios de vientos y tormentas atlánticas. Los constructores claramente entendían cómo seleccionar y colocar la piedra de manera que su peso y forma naturales crearan una sólida estructura entrelazada. Los muros son excepcionalmente gruesos, formando una barrera protectora contra el duro clima del Atlántico Norte. Aún más impresionante es la manera en que las casas estaban parcialmente hundidas en el suelo, un diseño deliberado que habría ayudado a aislar el interior de los vientos fríos y retener el calor del hogar central. En el interior de la mayor de las 2 casas yace una de las características más notables del yacimiento, un conjunto completo de mobiliario de piedra. Directamente integrados en la estructura hay camas de piedra, estantes de piedra y un gran aparador de piedra posicionado frente a la entrada. Esta disposición es sorprendentemente similar a la de las casas tradicionales posteriores en las tierras altas escocesas, donde a menudo un armario ornamental o estante decorativo se alza directamente frente a la puerta. La presencia de tales convenciones arquitectónicas en una casa de más de 5000 años de antigüedad plantea preguntas fascinantes. ¿Eran ya estos diseños parte de una tradición cultural que continuaría durante milenios? ¿O la necesidad práctica, como maximizar el calor y la luz, llevó naturalmente a diferentes sociedades a soluciones similares? Las evidencias arqueológicas sugieren que los habitantes de Knapp of Howard no estaban simplemente sobreviviendo en un entorno hostil, sino viviendo dentro de una comunidad agrícola relativamente estable. Las excavaciones descubrieron fragmentos de cerámica pertenecientes a la tradición neolítica temprana de Unstan, junto con huesos de ganado y ovejas domésticos. Las espinas de pescado y las conchas indican que el mar también desempeñó un papel importante en su dieta. Tomados en conjunto, estos hallazgos revelan una economía mixta de agricultura y pesca que sostuvo un asentamiento permanente en esta isla remota. Tal estabilidad es significativa porque refleja una transformación mayor en la historia humana. Solo unos pocos miles de años antes, la mayoría de las comunidades del norte de Europa eran todavía en gran medida cazadores-recolectores móviles. Sin embargo, aquí en Papa Westray, las personas ya habían comenzado a construir hogares duraderos y a establecer aldeas a largo plazo. La arquitectura de Knapp of Howard también demuestra una profunda comprensión del entorno local. El pasaje de entrada es estrecho y bajo, obligando a cualquier persona que entre a inclinarse ligeramente. Aunque esto puede parecer inconveniente, probablemente servía a un propósito importante: minimizar la cantidad de viento frío que podía precipitarse al interior. Una vez dentro, los gruesos muros de piedra y el aislamiento de tierra habrían creado un microclima sorprendentemente estable. En el centro de la habitación, un hogar proporcionaba calor y luz, mientras que el humo probablemente escapaba a través de aberturas en el techo, construido con material orgánico como madera flotante y turba.
La comparación de Knapp of Howard con otras estructuras antiguas de horcadas hace que esta posibilidad resulte aún más convincente. Solo unos pocos miles de años después de su construcción, la misma región produciría algunos de los monumentos neolíticos más impresionantes de Europa, incluido Skara Brae, un pueblo de casas de piedra notablemente conservado, y los complejos ceremoniales monumentales del Anillo de Brodgar y Maeshowe. Estos yacimientos posteriores demuestran una planificación sofisticada, una construcción monumental y complejas tradiciones rituales. Knapp of Howard parece representar un paso temprano en esta evolución arquitectónica, un prototipo de los asentamientos construidos en piedra que más tarde definirían la cultura neolítica de Orcadas. Hoy, de pie entre los bajos muros de piedra de Knapp of Howard, es posible imaginar las vidas de las personas que en su día vivieron allí. El parpadeo de la luz del fuego reflejándose en las superficies de piedra, el olor del aire marino que se filtra por la entrada, los sonidos de las olas rompiendo contra los acantilados justo más allá de los campos. Estas sensaciones habrían sido tan familiares para ellos hace 5000 años como lo son para los visitantes hoy en día. En este tranquilo rincón de las Islas Orcadas, la distancia entre el mundo moderno y el pasado neolítico se siente sorprendentemente pequeña. La Quinta da Regaleira. El mapa de piedra de lo oculto. Oculto entre las colinas cubiertas de niebla de Sintra, donde los bosques descienden por empinadas laderas y los castillos medievales emergen de la neblina, se alza uno de los complejos arquitectónicos más enigmáticos jamás construidos en Europa. La Quinta da Regaleira no es simplemente un palacio ni apenas una finca con jardines. Es un paisaje de símbolos tallados en piedra, un laberinto de pasajes subterráneos, torres en espiral, túneles secretos y monumentos crípticos que parecen codificar capas de significado filosófico, místico y esotérico. Caminar por sus puertas es entrar en un lugar donde la arquitectura se convierte en un lenguaje de ideas ocultas. Cada escalera, cada gruta, cada emblema tallado parece insinuar una historia más profunda que mezcla la filosofía renacentista, las leyendas medievales, las sociedades secretas y la antigua fascinación humana por la transformación y el renacimiento. Aunque la finca parece antigua a primera vista, los orígenes de la Quinta da Regaleira se remontan a principios del siglo XX. La propiedad fue adquirida en 1904 por un acaudalado hombre de negocios brasileño-portugués llamado Antonio Augusto Carvalho Monteiro, un hombre conocido no solo por su inmensa fortuna, sino también por su intensa fascinación por la alquimia, la mitología, el misticismo y las tradiciones secretas de la historia europea. Monteiro encargó al arquitecto italiano Luigi Manini, un artista profundamente influenciado por los estilos arquitectónicos gótico, renacentista y manuelino, diseñar un complejo diferente a todo lo demás en Portugal. La construcción continuó durante varios años, transformando la ladera en un entorno cuidadosamente coreografiado de arquitectura simbólica donde el arte, la filosofía y el misterio se entrelazarían. A diferencia de la mayoría de las fincas de su época, Regaleira nunca fue concebida para funcionar puramente como residencia o retiro de jardines. Monteiro imaginó algo mucho más inusual, una representación física de la filosofía esotérica. En lugar de seguir principios de diseño convencionales, la finca fue trazada según caminos simbólicos que reflejaban temas encontrados en el hermetismo, la alquimia, las tradiciones rosacrucianas y el legado legendario de los caballeros templarios. A medida que avanzaba la construcción, se tallaron túneles en la tierra, se esculpieron grutas en la ladera, las torres se elevaron sobre los árboles y elaborados tallados de piedra aparecieron por toda la finca. El resultado no fue simplemente arquitectura, sino un viaje cuidadosamente escenificado que guía a los visitantes a través de una secuencia de espacios que parecen reflejar el pasaje simbólico de la oscuridad hacia la iluminación. En el centro del misterio perdurable de Regaleira yace su estructura más famosa, el Pozo Iniciático. A primera vista se asemeja a un profundo pozo de piedra que desciende hacia la tierra. Sin embargo, nunca fue diseñado para recoger agua. En cambio, el pozo expira hacia abajo aproximadamente 27 m a través de un estrecho pozo revestido de una escalera de caracol que se enrolla a lo largo de la pared en 9 terrazas circulares.
Estos 9 niveles han intrigado a los historiadores durante décadas, ya que parecen corresponder simbólicamente a los 9 círculos del infierno descritos en la Divina Comedia de Dante Alighieri, una de las obras literarias más influyentes de la Edad Media. Si esta conexión fue intencional o coincidental, sigue siendo debatida, pero el parecido es llamativo. En el fondo del pozo iniciático yace un suelo de mosaico con un símbolo llamativo, una cruz asociada con los caballeros templarios combinada con un diseño similar a una brújula a menudo vinculado a las tradiciones esotéricas. Según algunas interpretaciones históricas, los individuos que participaban en ceremonias secretas podían haber descendido la escalera como parte de un ritual de iniciación, representando la muerte simbólica del yo antiguo antes de emerger a un nuevo estado de conciencia espiritual. En lugar de simplemente volver a subir, los participantes dejarían la cámara a través de túneles ocultos que conducen por pasajes subterráneos antes de emerger de nuevo a la luz de los jardines de arriba. Estos túneles subterráneos forman uno de los aspectos más fascinantes de la finca. Bajo la exuberante vegetación y las ornamentadas terrazas yace una red de sinuosos pasajes que conectan pozos, grutas, cuevas y salidas ocultas por toda la propiedad. Algunos túneles pasan por debajo de lagos artificiales, donde las piedras de paso parecen flotar sobre el agua oscura, mientras que otros se abren a cámaras iluminadas solo por tenues rayos de luz natural que se filtran a través de aberturas de piedra en lo alto. El propósito de esta red subterránea sigue siendo en parte especulativo. Algunos estudiosos creen que sirvió como entorno teatral para rituales simbólicos inspirados en las tradiciones masónicas o rosacrucianas, mientras que otros sugieren que fue diseñado puramente como un viaje alegórico a través de temas filosóficos de transformación e iluminación. Los símbolos dispersos por toda la finca refuerzan estas interpretaciones. Las cruces de piedra talladas reminiscentes de los caballeros templarios aparecen junto a motivos alquímicos, figuras mitológicas y patrones geométricos asociados con las matemáticas sagradas. Pentagramas, serpientes, espirales y referencias astrológicas aparecen en detalles arquitectónicos, diseños de jardines y decoraciones esculpidas. Para los observadores familiarizados con las tradiciones del esoterismo europeo, estos elementos sugieren que Regaleira puede haber sido diseñada como un mapa simbólico del conocimiento místico más que como una finca convencional. La conexión con los caballeros templarios es particularmente intrigante. La orden militar medieval, fundada en el siglo XII, se convirtió en una de las organizaciones más poderosas de Europa antes de ser disuelta a principios del siglo XIV en circunstancias dramáticas y controvertidas. En Portugal, sin embargo, muchos extemplarios fueron absorbidos en una organización sucesora conocida como la Orden de Cristo, que desempeñó un papel importante en la era de exploración portuguesa. Monteiro estaba profundamente interesado en este legado histórico y algunos historiadores creen que incorporó intencionalmente el simbolismo templario en el diseño de la finca como tributo a la supervivencia mitologizada de la orden. A pesar de décadas de estudio, el pleno significado del diseño de Regaleira sigue siendo abierto a la interpretación. La finca no contiene instrucciones escritas que expliquen su simbolismo, y el propio Monteiro dejó pocos documentos que describieran el propósito previsto de sus estructuras. En cambio, los visitantes se quedan con pistas incrustadas en piedra y paisaje. La arquitectura invita a la interpretación, pero nunca confirma una única explicación. El Osirion de Abidos, el templo que desafía el tiempo. A lo largo de los antiguos paisajes de Egipto, innumerables templos se elevan orgullosos sobre las arenas del desierto, sus imponentes columnas y paredes decoradas proclamando la gloria de los faraones y los dioses. Sin embargo, oculto detrás del gran templo de Seti I en la sagrada ciudad de Abidos, yace una estructura diferente a cualquier otro monumento del Valle del Nilo. Parcialmente enterrado bajo capas de sedimento y a menudo sumergido en aguas subterráneas, el Osirion parece menos un templo egipcio tradicional y más como una colosal reliquia de piedra de una tradición arquitectónica completamente diferente. Masivos bloques de granito rojo que pesan decenas de toneladas forman una estructura severa e imponente profundamente debajo del terreno circundante.
Su severa geometría, sus inmensas piedras y su diseño subterráneo han desconcertado durante mucho tiempo a arqueólogos, historiadores e ingenieros por igual. Para muchos observadores, el Osireyón se siente extrañamente fuera de lugar en la secuencia cronológica y estilística de la arquitectura egipcia antigua, planteando una pregunta fundamental que continúa resonando en los debates académicos. ¿Fue esta estructura verdaderamente construida durante el reinado de Seti I en el siglo XIII a.C.? ¿O preserva los restos de algo mucho más antiguo? Durante siglos, el Osireyón permaneció oculto bajo las arenas de Abidos. El complejo del templo de Seti I había sido conocido desde la antigüedad, celebrado por sus bellamente tallados relieves que representaban el linaje de los reyes egipcios. Pero detrás del templo, enterrado bajo capas de escombros y sedimentos del desierto, yacía una misteriosa estructura que no sería completamente revelada hasta principios del siglo XX. La primera investigación sistemática tuvo lugar en 1902, cuando el renombrado egiptólogo británico Flinders Petrie comenzó a reconocer el área. Petrie y su equipo notaron inusuales formaciones de piedra que sobresalían del suelo detrás del templo y sospecharon que podía haber una estructura enterrada mucho mayor bajo la superficie. Las excavaciones pronto revelaron una red de corredores descendentes que conducían a una masiva cámara subterránea construida con enormes bloques de granito. Lo que emergió de la arena fue asombroso, un complejo de piedra monumental diferente a todo lo que se asociaba anteriormente con el templo de Seti I. En el corazón del Osireyón yace una vasta sala central rodeada de agua. En el centro de esta cámara se alza una isla rectangular de piedra bordeada por profundos canales que ahora están permanentemente inundados por aguas subterráneas. Emergiendo de la isla, hay enormes pilares de granito que en su día sostenían arquitrabes igualmente masivos, formando un núcleo arquitectónico severo e imponente. Cada uno de estos bloques de granito pesa muchas decenas de toneladas y algunas estimaciones sugieren que ciertas piedras individuales pueden superar las 100 toneladas. A diferencia de los templos de caliza finamente decorados típicos del Reino Nuevo, el Osireyón está casi completamente desprovisto de talla ornamental en sus componentes estructurales. En cambio, enfatiza la pura masa y la precisión. Los bloques de granito están cortados con una precisión notable y encajados con tal exactitud que incluso hoy sus juntas parecen casi sin costura. La escala y la ingeniería de esta estructura plantearon inmediatamente preguntas difíciles. El granito rojo utilizado en el Osireyón fue extraído en Asuán, a más de 200 kilómetros al sur. Transportar piedras de tamaño tan enorme a través del Valle del Nilo habría requerido una coordinación logística extraordinaria. Aún más desconcertante es el hecho de que la estructura se encuentra profundamente por debajo del nivel del suelo circundante, lo que significa que los constructores debieron primero excavar un enorme pozo antes de bajar los bloques de granito a su lugar con gran precisión. El inusual estilo arquitectónico del Osireyón añade otra capa al misterio. Los templos egipcios tradicionales del período del Reino Nuevo, incluidos los construidos por Seti I, generalmente presentan elaborados programas decorativos, imponentes pilonos y filas de esbeltas columnas que sostienen vastos salones hipóstilos. Por el contrario, el Osireyón parece severo, pesado y casi prehistórico en su carácter. Su diseño ha sido comparado a menudo con la masiva mampostería megalítica que se ve en estructuras como el Templo del Valle de Kefren, cerca de las pirámides de Giza. Ambas estructuras emplean enormes bloques de piedra dispuestos con una decoración mínima pero una precisión extrema, creando una impresión de permanencia monumental. Debido a estas similitudes, algunos investigadores han sugerido que el Osireyón puede reflejar una tradición arquitectónica mucho más antigua que el propio templo de Seti I. Según esta interpretación, la estructura podría haber existido mucho antes de la construcción del complejo del templo circundante y fue posteriormente incorporada al paisaje sagrado de Abidos. Otros argumentan que Seti I diseñó intencionalmente el Osireyón para parecerse a monumentos extremadamente antiguos, con el fin de evocar la era mitológica de los dioses. Abidos había estado durante mucho tiempo asociada con el culto de Osiris, la deidad que simbolizaba la muerte, el renacimiento y el eterno ciclo de la vida.
Al construir un monumento deliberadamente arcaico profundamente bajo el templo, Seti I puede haber buscado crear una representación simbólica del mundo primordial del inframundo. El trazado de los Osireyon refuerza esta interpretación. Los canales inundados que rodean la isla central evocan antiguas ideas cosmológicas egipcias sobre las aguas primordiales de las que emergió por primera vez la creación. En la mitología egipcia, el universo comenzó como un vasto océano de caos, del que surgió un pequeño montículo de tierra para formar el primer suelo estable. La isla central de los Osireyon puede simbolizar este mítico momento de la creación, mientras que el agua que la rodea representa las interminables aguas del abismo cósmico. Dentro de este paisaje simbólico, el monumento podría haber funcionado como un espacio sagrado conectado al viaje del alma a través del inframundo. La evidencia adicional del simbolismo religioso aparece en los pasillos decorados que conducen a la estructura. Algunos de los corredores contienen inscripciones de textos sagrados conocidos como el Libro de las Puertas y el Libro de las Cavernas, que describen el viaje nocturno del dios Sol a través de los reinos del inframundo. Estos textos eran centrales para las creencias egipcias sobre la muerte y la resurrección, reforzando la idea de que el Osireyon estaba estrechamente asociado con el culto de Osiris y la promesa de la vida eterna. A pesar de estas interpretaciones simbólicas, el Osireyon sigue desafiando la comprensión moderna de la ingeniería egipcia antigua. El inmenso tamaño de los bloques de granito, la profundidad de la construcción subterránea y el inusual estilo arquitectónico contribuyen todos a la sensación de que el monumento ocupa un lugar único dentro de la historia egipcia. Hoy, el monumento permanece parcialmente inundado y solo parcialmente accesible, añadiendo a su aura de misterio. Los visitantes que descienden a la cámara se encuentran con un silencioso bosque de pilares de granito que emergen de aguas quietas, iluminados por rayos de luz del desierto que se filtran a través de las ruinas de arriba. La atmósfera es llamativamente diferente de los brillantes templos que dominan el paisaje egipcio. Aquí, bajo las arenas de Abidos, el Osireyon se siente como un lugar suspendido entre mundos, parte templo, parte tumba y parte reliquia enigmática de una tradición arquitectónica cuya historia completa quizás nunca se comprenda del todo. Hemos llegado al final de este vídeo. Y ahora que ya conoces estos lugares ocultos durante siglos que desafían toda explicación lógica, ¿cuál de todos ellos te parece el más imposible de entender con lo que sabemos hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.